Bueno, buenas tardes para todos. Enhorabuena a lo que durante la jornada del día de ayer y el día de hoy se ha planteado cómo las herramientas tecnológicas permiten finalmente transformar la calidad de vida de los ciudadanos, no solamente desde los AST, sino que el ciudadano no entienda que una fotomulta es algo peligroso, ilegal y todo lo que se ha hablado al respecto de la situación, sino cómo realmente esto ayuda es a transformar la vida de todos los ciudadanos de X territorio. Y me remonta mucho al año 2020, cuando en su momento el alcalde me encarga la Secretaría de Tránsito y Transporte en su momento y me dice, venga hermano, esta secretaría se encarga de señalización, de semaforización, controles viales, al transporte público individual, colectivo, mixto, pero también hay que realizar obras de infraestructura menores que tiene a cargo la Secretaría, también hay que chatarrizar una cantidad de vehículos que están en los patios, hay que hacer los trámites, hay que hacerlo del día a día, que finalmente es la dolencia del ciudadano. Pero también necesito que por favor se encargue del sistema integrado de transporte público, de que me haga bulevares, de que me haga la cicloinfraestructura, de que me haga una transformación tecnológica de la Secretaría. Y yo, ¿qué? ¿Cómo así? Porque la Secretaría, bien lo decía el doctor Guillermo, y a muchos nos pasa, las de tránsito, terminan siendo la cenicienta de la alcaldía como tal. Listo, apuntémosle a todo esto, pero ¿qué? Faltan recursos institucionales, financieros, normativos, de planificación y demás. Entonces, de 2020 ya me remonté, me acuerdo, a la tesis en mi maestría, donde antes de iniciar la tesis yo estaba delgado. E hice la tesis y me engordé. ¿Por qué? El estrés me generaba ansiedad, comía, me engordé. Esto mismo me pasó acá. Entré delgado a la secretaría y hoy en día estoy más gordo que un berraco, precisamente por la cantidad de situaciones que terminan sucediendo. Entonces, ¿qué se hizo? ¿Cómo agrupamos toda esta cantidad de vainas en las herramientas tecnológicas que permanentemente le transmitan al ciudadano ese mejoramiento en su calidad de vida y nos pegamos a lo que es los sistemas inteligentes para la infraestructura, el tránsito y el transporte? Pero antes de eso, ¿qué es eso? ¿Cómo se come? ¿Cuál es la política pública relacionada desde el ámbito nacional y territorial que permita pasar de la teoría, del hablar, a lo que a todos nos toca acá? Ese diálogo directo con el ciudadano, porque si bien desde la política nacional se observa un movimiento general, finalmente a nosotros son los que hacemos atención directa al usuario. Entonces, vuelvo y me remonto a la tesis de la maestría, donde para uno escribir un párrafo tenía que leerse 1000 libros. Aquí mismo, para implementar un solo tema, hay que articular la normatividad nacional con la local. Entonces, ¿cómo se materializa esa política pública? Al menos en la parte de tecnología, y para el transporte se llaman sistemas inteligentes de transporte, viene reglamentada desde el año 2006. En el primer Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 se empieza a tratar los términos de ITS, continúa en el Plan de Desarrollo 2010-2014, continúa en el 2014-2018 y continúa en el 2018-2022 y en el actual también. Pero ¿con qué visión en su momento surge esto? Con lo que denominamos a nivel nacional interoperabilidad de peajes, sistema de gestión de flotas, sistema de recaudos centralizados, que eran la prioridad del gobierno en ese momento. Entonces, por allá en el 2015, sale un decreto ya reglamentario especificando técnicamente más desde el ministerio, ya lo suscribe el señor presidente: realicemos los peajes electrónicos, volvamos los interoperables, es decir, con un solo TAC podamos pasar por varios peajes en el país, pero también dejemos de estar montando frente a cada sistema de transporte de ciudades diferentes, o si son pequeñas de su TPC, unas mismas especificaciones técnicas para el recaudo, unas mismas especificaciones para la gestión de flota y poder centralizar la información y así tomar decisiones, sino que cada uno esté haciendo desarrollos diferentes que finalmente no se articulan. ¿Y por qué razón en un territorio A
algo vale 3 pesos y en el territorio B ese mismo algo valió 1 peso. ¿Por qué? Porque no hay unidad frente a especificidades técnicas. Posterior a eso sale el decreto 2060 del 2015, donde se habla de algo que se llama el Sistema Inteligente Nacional para la Infraestructura, el Tránsito y el Transporte, es decir, consolida toda la información, incluso más grande que el RUNT, que le permita entregar a X territorio información y que esa información se haga una especie de benchmarking de diferentes ciudades frente a las necesidades locales y así entre todos nos compartamos información de todos para no estar dependiendo de lo que a todos nos ha pasado de pague pues por consumir información del RUNT, sabiendo que nosotros mismos somos los que la suministramos. ¿Por qué razón? Pero así está. En 2022 sale algo que se llama el Plan Maestro Nacional de ITS. Vuelvo y reitero, sistemas inteligentes de transporte, o sea, todo el tema TI aplicado a transporte. Bueno, entonces pase de ese salpicón nacional, o pasamos del salpicón nacional al salpicón municipal. Ajo de madre, que existe en el territorio que me permita pegarme a lo nacional e implementar eso. Y cómo se come y para qué sirve. Y cómo con esto reducimos muertos sobre las vías. Entonces en 2017, ya directamente desde el municipio, en paralelo, la parte de arriba está lo nacional que acabo de explicar, la parte de abajo ya lo local. El POT 2017-2031 en un componente habla de movilidad inteligente o ciudad inteligente. En ese mismo año sale el Plan Maestro de Movilidad, donde también surge esa movilidad inteligente frente a la necesidad del municipio de tener todo el transporte público mejorado, que en ese momento se habla de sistemas estratégicos de transporte público. Con la normatividad del 2020 pues pasa a un sistema integrado, ya que en Manizales la idea es integrar el subsistema de cables aéreos, el subsistema de bicicletas y el subsistema de transporte público colectivo para volverlo un SITP como tal. Resulta que ya en el plan de desarrollo de nuestro alcalde Carlos Mario Marín surge, ese está compuesto por 5 pilares y el cuarto pilar hay algo que se llama ciudad conectada. Entonces, ¿cómo integramos toda esta tecnología para que el ciudadano ya la vea en la vía como tal? En ese plan de desarrollo recogió todo el carretazo que les acabo de echar, desde lo nacional hasta los planes existentes, para no estar inventando lo que ya se había hecho y perder ese esfuerzo financiero que el municipio realizó independientemente del color, independientemente del mandatario de turno, sino recoger lo que de verdad dio instrumentos de planificación a largo plazo y así evitar estar haciendo o inventando la rueda cada 4 años. También con una estructuración técnica, legal, financiera, social que en su momento, en 2019 se suscribe con Findeter para SETP, en 2020 cambiamos a SITP, esa estructuración duró 2 años, 2 años y medio aproximadamente. También se habla pues, de muchas cosas, de los sistemas de transporte, pero específicamente en temas tecnológicos de 2, la adquisición de flota eléctrica y el sistema de gestión de flota y de recaudo centralizado. Y eso cómo se articula a todo lo que les acabamos de mencionar. Después de todo este salpicón, ahora sí, y la plata. Secretaría de Tránsito y Transporte la recibo en su momento con un presupuesto anual de 4.000, 5.000 millones de pesos solo de multas. El resto se los iba para fondos comunes. Entonces, ¿cómo fortalecemos a Cenicienta? Entonces le digo, alcalde, usted quiere muchas cosas, yo sé que en su candidatura a la alcaldía le prometió a los ciudadanos estos temas, pero si usted no me permite herramientas que entre a implementar esta vaina, pues no va a ser posible e incumplimos el plan de desarrollo, ¿cierto? Ah, listo hermano, hágale, yo le ayudo con eso sí, salga a maletear. Efectivamente salimos a maletear, nos fuimos para el Ministerio de las TIC en el 2020, a través del Fondo Único de Tecnologías, e suscribimos un convenio interadministrativo, Ministerio de Transporte, Ministerio de las TIC y Manizales, de ahí nos dieron $1 millón para implementar esto que les acabo de mencionar. ¿Cómo les vendí el cuento a ellos? Lo mismo que les estoy diciendo, venga, si ustedes me hacen la política pública nacional, denme herramientas también con el cual implemento lo que ustedes están planeando, porque si no se me vuelve imposible. ¿Qué es lo que siempre pasa? Muy bonito la teoría, con información y datos, se expone, se habla, hablamos de los muertos que los tenemos, pero finalmente quienes vivimos el muerto acá al frente somos nosotros desde la ciudad y desde el territorio. O sea, si hoy se me muere una persona en Manizales,
Al día siguiente, si estoy allá, tengo a la mamá del señor en la oficina, llorando, y eso da muchos sentimientos. Yo creo que lo más duro que me ha tocado en la secretaría es ver cómo al frente de la casa de mi abuelita, una ambulancia atropelló a un niño que estaba jugando fútbol, el balón se salió de la cancha y ahí quedó. Y a la semana yo puse un resalto y me pregunté, ¿por qué berraca, por qué rayos no puse ese resalto una semana antes? Ese niño no hubiera muerto, ¿cierto? Pero ese muerto al frente lo vemos nosotros. Entonces, si establecemos la política nacional, ¿cómo la implementamos? Listo, apóyeme con estos recursos, me dieron $1 millón en ese momento para ya poder implementar y centralizar esa información de todo lo que les acabo de mencionar. Listo, o sea, digamos que se hace ese convenio por allá en el 2020, con la Universidad Nacional estructuramos un horizonte de implementación al año 0, al año 3 y al año 5, para poder tener resultados a corto y mediano plazo. Y con esa estructuración con la Universidad Nacional ya implementamos como con 5 contratos diferentes. Pues, la plata que puso el MINTIC, que el Ministerio de Transporte hacía el seguimiento técnico, solamente era eso. No había posibilidad de más dinero, ni más tiempo, ni más nada, porque en ese momento habían cambios de ministros y defienda de como pueda. Entonces, de 8 contratos diferentes, desde la concesión de trámites vigente en ese momento, de la plata que quedó resultante después de descontar los estudios y diseños, que compre el video wall a través de la tienda virtual, que compre los computadores con otro contrato por la tienda virtual, que compre el mobiliario por una mínima cuantía, que haga la obra civil con una menor cuantía. En fin, desenredes administrativamente como pueda, jurídicamente con los procesos que tenga que hacer, pero hágase centro de control. Listo, superado. Pero, ¿quién opera esa vaina? Bueno, porque es que resulta que cuando también llegamos, en 2007, en su momento hice una concesión de trámites en el municipio por un tiempo, al cual a mí me tocó, bueno, a nosotros, al alcalde, a mí nos tocó el vencimiento de este proceso. Por allá en el 2010 también se hizo la concesión de patios y grúas. A nosotros nos tocaba el vencimiento de esa vaina, y por allá en 2017 la concesión de zonas de estacionamiento regulado, y nos tocó caducar el contrato para establecer otro. Entonces, 3 administraciones diferentes, con 3 chicharrones distintos en su momento, y a nosotros las 3 al mismo tiempo, y que finalmente eso tenía que seguir operando. Pero lo que en su momento veníamos como un tema tedioso, lo convertimos en una oportunidad gigantesca, porque de esos recursos también se podía establecer la obligación de operar eso que se estaba construyendo, porque lo que pasa muchas veces en territorios es que se construye algo muy bonito, pero ¿quién opera esa vaina? Y las operaciones a veces son más costosas que la misma implementación, pero aprovechamos todo ese salpicón existente en su momento para transformar lo que tecnológicamente se requería en el municipio para salvar vidas. ¿Qué es el Centro de Gestión de Movilidad? Básicamente es la aplicación de estos sistemas inteligentes de transporte para mejorar la eficiencia, la seguridad y el control del transporte. Y lo dividimos con la Universidad Nacional en 3 partes. Dispositivos de campo, es decir, lo que ve el ciudadano en la calle. Aquí quedó implementado en su fase 0 unas cámaras de detección electrónica, unos sensores ambientales, y a futuro están otros puntos ya para establecer puntos AST que nos autorice el Ministerio de Transporte, que finalmente ese debate pues uno lo asumirá desde el argumento técnico, porque ¿quién va a debatir contra los muertos que nos está dejando Colombia, que está ascendiendo a casi 9 millones de muertos el año pasado, perdón, 9.000 muertos? Pues entonces generemos el debate, o salvamos vidas, o qué pesar del infractor de su momento. Una sala de visualización y operaciones, que básicamente es el centro donde ya opera el cuerpo operativo de agentes de tránsito e ingenieros de la Secretaría, y ya una plataforma y centro de datos. Entonces, eso es lo que ve el ciudadano en la calle. Un panel informativo que no solamente es para generar mensajes pedagógicos de seguridad vial, sino que lo que pueden ustedes observar en la parte izquierda son 3 colores, verde, amarillo, rojo. Manizales tiene una particularidad que conecta muy bien de occidente a oriente y viceversa, pero de norte a sur hay que subir la montaña o volverla a bajar. Por eso es que dentro del plan de movilidad, esa conectividad norte-sur la hacemos mediante cables aéreos. De occidente a oriente tiene 4 vías principales, Santander paralela, Quevinange y la Panamericana,
Y las tres principales, omitiendo la Panamericana, que es vía nacional, las tenemos en esos colorcitos. Entonces, que le demos a la gente, antes de entrar al túnel de ese sector, tome la vía verde que está operando a 25 kilómetros por hora. No se meta por la paralela que está congestionada, está roja. Eso sí, cambia dinámicamente dependiendo del flujo vehicular que esté sobre las tres principales vías y así optimizamos mucho mejor pues, el flujo o la capacidad de cada una de esas vías. ¿Por qué razón? En ciudad grande es muy normal pues, que uno ande con el Waze o con el Google Maps. En ciudades intermedias, al menos como Manizales, casi no se usa la herramienta y entonces ya se le ofrece al ciudadano, son herramientas visuales desde la misma entidad. Y se ubicaron estratégicamente un panel en el primer punto que ven acá en la parte izquierda y otro panel en la parte inferior derecha, y esa es la conectividad que se genera de punto a punto. Entre esos dos puntos de paneles, en cada una de las avenidas, en tres intersecciones principales, se establecieron estos postes en T, donde allá tenemos en cada calzada cámara LPR, pues de reconocimiento de placa, cámara de visualización y por debajo ya corre el algoritmo que permite hacer conteos vehiculares. También tenemos un sensor ambiental para medir partículas por millón y contaminación de ese punto y sensores pues, que miden la velocidad que permiten establecer ese flujo que les mostraban los paneles. Entonces, básicamente el videowall consta o se parte en en la parte superior izquierda es el software de reconocimiento de placa, que está el hardware, ¿cierto? Coge la placa. ¿Qué sucede? Como nos pegamos a toda esa política pública nacional, donde se habla de un CINIT, donde se habla que el nuevo contrato del RUND exige un contenedor de interoperabilidad, que es que el RUN ponga la información ahí y ya cada territorio se pega esa información y la consumamos. Así está el desarrollo. ¿Qué sucede? En este momento pues no hay información ahí. En el RUN 2.0 se supone que la información va a estar ahí y la podemos consumir sin pagar como usualmente hemos tenido que realizar. En la parte inferior izquierda, un tema pues de analítica de datos. En la parte superior derecha, una plataforma que se creó que ahorita se las expongo. En la parte inferior derecha, la herramienta gratuita de Google Maps para ver las velocidades, al menos donde está la mayor congestión sobre distintas vías. Y en la parte central, algo muy importante, que se logró por una buena sinergia interinstitucional que tenemos con la Policía Nacional, con la Policía Metropolitana de Manizales. Y es un espejo que también tenemos acceso y control de 350 cámaras de seguridad que tenemos en Manizales. Tenemos unos protocolos entre nosotros, donde ellos me dan acceso, yo le doy acceso a otras cosas, pero tenemos acceso a todas las cámaras de la ciudad que permiten controlar el tema operativo en vía. Acá tenemos básicamente cómo se divide diferentes cámaras que tenemos allá, como les mencionaba, unas tipo domo, otras fijas, PTZs, que se instaló en su momento con unos recursos del Ministerio del Interior, con una fibra óptica que se hizo en Manizales, nos pegamos de esa red existente, nos pegamos de unas redes LoRa que existían incluso en Manizales. Actualmente está la renovación del alumbrado público, cambiando 17.000 luminarias de sodio a tipo LED, pero que también tienen unos puntos que permiten la conectividad. O sea, conectividad va a existir. Las cámaras están. No pongamos a invertir cosas nuevas, a inventar las ruedas, si ya hay temas existentes que podemos optimizar y ahorrarnos esos recursos. Pues para eso hay que volverse recursivo y más cuando los presupuestos son escasos en todos los municipios, que es lo que convergemos en este espacio. Entonces vuelvo y reitero, el software está de reconocimiento de placa o la herramienta se integró. En la parte inferior derecha pueden ver cómo pasa la moto, se reconoce la placa y ya cualquier base de datos que usted le ponga por detrás ya mirará cómo la contrasta. Si bien es paso dado técnico-mecánica o seguridad con la policía, se generan unas listas blancas, unas listas negras de alertas para embargos, para secuestres, un sinfín de herramientas que finalmente lo que hacemos es integrarlas. Un sensor de CO2, nuestro alcalde de Manizales es un alcalde verde, que incluso ha trabajado mucho en temas de movilidad sostenible y estas mediciones le permiten pues, mantener al día lo que es la contaminación y más los gases que genera el transporte público colectivo principalmente, que afecta pues,
la salud de ciudadanos manizaleños, una sala de crisis para atención de eventos de movilidad, pues unas oficinas ya del gerente del centro. Y el tercer punto, entonces le reiteraba, se distribuyó en 3 componentes: dispositivos de campo, que es lo que ve el ciudadano, allí va asociado a los puntos SATS que estamos en implementación, cámaras que ya tenemos en ejecución, un segundo componente que es la sala de visualización, y un tercer componente, y es la plataforma ya de operación de este tema como tal. Y eso pues me permite entrar en tiempo real a la herramienta, y lo que podemos observar en este momento, por decir algo, es donde están ubicados estos sensores. Veo que Manizales siendo las 6 de la tarde, desde el centro de la ciudad hacia el sector del cable, es decir, en sentido occidente-oriente, la gente está saliendo de trabajar del centro de la ciudad hacia las personas que viven en este sector y tienen saturada, por decir algo, la vía Kevin Ángel, que está funcionando a una velocidad promedio de 7 kilómetros por hora en ese punto, pero también tenemos la trazabilidad de cómo funcionó desde las 3 de la tarde. Acá en este punto hay en ejecución un intercambiador vial que también afecta esa operación, pero ya en el sentido contrario está funcionando a 11 kilómetros por hora, digamos también bajo por esta intervención que se está haciendo. Entonces, ¿qué se le recomienda al ciudadano? Venga, no se meta por esta vía, sino que se meta por la paralela que está funcionando a 21 kilómetros por hora, para poder informarle y mejorar las condiciones de movilidad, que es lo que a veces tanto reclama el ciudadano, o a veces no, siempre reclama el ciudadano. Tenemos también relacionado toda la siniestralidad vial, donde acá es la plataforma o el usuario del administrador, pero para el ciudadano tenemos esta plataforma directamente, que incluso colgamos mucha información de seguridad vial, el anuario territorial que se trabajó con la agencia, este componente muy importante que viene ahorita la directora de la agencia hablaba del estudio de discapacidad de origen vial. Hemos hablado de muertos o fallecimientos por siniestros viales, pero no hemos hablado de los lesionados por siniestros viales. ¿Qué pasa con estas personas? Pues el que tuvo siniestro se raspó y pudo mejorarse en la entidad de salud, pues gracias a Dios. Pero los que quedaron con discapacidad de origen vial, ya las condiciones de infraestructura de la ciudad no permiten que esta persona se movilice de manera adecuada en una silla de ruedas. ¿Cómo es el proceso de rehabilitación de esta persona? ¿Se vuelve productivo o no? Incluso para eso creamos un programa, pues lo de zonas de estacionamiento regulado, que en Manizales lo llamamos programa de zonas azules. Se hace el recaudo manual a través de personas en condición de discapacidad para precisamente volver a involucrar a la jornada laboral a estas personas que por siniestros viales fueron afectadas. Pero en este observatorio pues también tenemos colgados los estudios del SITP, temas de pico y placa, los proyectos en los que hemos sido supervisores para bulevares y cicloinfraestructura de la ciudad que se ejecuta a través de la Secretaría de Obras Públicas, el cable aéreo que está a cargo de nuestra Secretaría, como uno de los componentes del SITP, que es un contrato que ya está en ejecución. Pues lo que realmente hacemos es entrar a entender cuáles son los siniestros. Digamos, este año, a mayo, llevan 15 víctimas fatales por siniestros viales. En este mismo componente también se georreferencian cada uno de esos siniestros, incluso los lesionados. Hacemos un mapa comparativo por víctimas fatales, lesionados o totalidad frente a años anteriores y meses. Pero también entramos a entender cuáles son las causas de esos siniestros, es decir, cogemos cada iPad que diligencia nuestros agentes de tránsito, centralizamos la información, la cargamos, la modificamos, la transformamos en herramientas que se puedan ver. Entonces, la mayor cantidad de muertes en Manizales se presentan por otras causas, que ya la gente de tránsito no se atreve a dar una hipótesis probable del accidente, pero la que le sigue ya es exceso de velocidad. Entonces, ¿por qué razón vamos a instalar puntos de detección con una infracción de exceso de velocidad? Ahí está la información. Se le muestra al ciudadano y resulta que se están matando, es por exceder los límites de velocidad. Y ya los lesionados, ya es por desobedecer las normas de tránsito
que es la más general, y la segunda es por no mantener la distancia de seguridad. Entonces, ¿en qué enfocamos nuestros procesos de formación? Que no me gusta decir casi campañas, sino los procesos de formación hacia los ciudadanos. Venga, mantenga una distancia prudente, que es lo que más lesionados le está dejando. Igualmente caracterizamos cuáles son las personas, los rangos de edad, digamos que convergemos en la información que daba. Los hombres somos los que más siniestros presentamos en las vías y principalmente en Manizales, los hombres con un rango de edad entre los 21 y los 30 años, les sigue los de 31 y 40. Las mujeres normalmente también las que más siniestros tienen son en un rango entre 21 y 30 años. Tenemos obviamente los comparativos con años anteriores, digamos, y esto es de público acceso, cualquier ciudadano, medio de comunicación tiene acceso a esta información, y el año pasado fue el peor año en comparación incluso con el año 2019 para nosotros. Pero es bueno mostrar la información para que sea el mismo ciudadano quien nos dé garrote para poder entrar a dar las soluciones de fondo a cada una de esas problemáticas que nos está sucediendo. Una matriz de colisiones que finalmente lo que nos da a entender es cuáles son los actores viales y qué es lo que está cruzando con qué. Es decir, ese cruce moto-peatón el que nos deja muertos en la ciudad. El segundo componente es moto-moto, o sea que en qué nos enfocamos en este actor vial. En cambio ya en lesionados lo que más conflicto tiene es moto-vehículo. Entonces ya entramos a entender qué sucede con esta situación. Pues viendo ya la plataforma como tal, también entramos a digitalizar la minuta que los agentes llevan pues a mano, ¿cierto? Esa minuta ya la hacemos de manera virtual para poder entender durante el día el ingreso, el estado de semáforo, si hay un roto en la vía, si hay algún fallido de grúas. Cuando quiero entrar a entender por qué razón se aplica un comparendo, que el código le diga tiene que movilizar, por qué le hizo el comparendo y por qué no lo movilizó. Uno empieza como a entender muchas dinámicas de lo que ahorita hablan de la llamadita de cualquier personaje. ¿Por qué está pasando? Si nos estamos excediendo en los H, ¿por qué no están inmovilizando y sí haciendo el comparendo? Bueno, pero ya queda digital como tal. Y también le hacemos ya una georreferenciación directa a los agentes de tránsito en tiempo real. Por decir algo, en este momento hay 44 agentes desplegados, 5 de la policía, porque contamos con convenio con la policía en este momento, y 39 agentes de tránsito como tal. Normalmente con la policía el acuerdo es que atiendan la jornada de 10 de la noche a 6 de la mañana y los siniestros con lesionados y víctimas fatales por sus funciones de policía judicial. Entonces, yo a veces entro y digo, ¿por qué hay tanto agente acá en el centro de la ciudad? Entonces yo ya entro a mirar las velocidades en este momento en Manizales y acá todo está como rojito, y bueno, entiende uno por qué hay tanto agente en ese sentido. Y debería estar uno en ese sector que es donde está la obra, y ojalá no me va a quedar mal, ahí está regulando en su momento, que sería AT40 como tal. También, y eso es un tema muy curioso, y una anécdota que tengo alguna vez, y creo que a muchos acá nos ha pasado, y es que, secretario, su agente me pidió plata que para que no me hiciera el comparendo y no sé qué. Pues, uno ya acostumbra a escuchar las dos versiones, que es lo que sucede, y entro a mirar, ese es el cubrimiento del día de ayer de todos los agentes de tránsito. Y esa herramienta tiene la posibilidad de filtrar por agente cuál fue su recorrido durante el día. Y resulta que la señora que me está diciendo que supuestamente le pidió plata, entró a la herramienta y el agente de tránsito ni siquiera había pasado por esa zona. Entonces es muy fácil evidenciar pues quién está hablando carreta, ¿cierto? Y pues las personas cuando hacen su comparendo quedan muy tocadas realmente. Una estación de material particulado desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, ¿cuál es? Que es un indicador entre 100 y 200 que nos permitimos en Manizales. En este momento está por 199 partículas por millón, ya la temperatura, humedad y presión que cualquier sistema da en este momento. Lo otro que también tenemos y que para planeación de tráfico es muy importante para nosotros son sistemas de conteos vehiculares, donde básicamente damos clic a un sentido de la avenida Kevin Ángel. En este momento, en los últimos 5 minutos pasaron 95 vehículos, 35 fueron vehículos particulares, 49 motos, 7 buses de transporte público y 4 camiones.
también nos da, digamos que se mantuvo a las 10 de la mañana un flujo de 214 y estuvo entre 200 y 300, tuvo un pico por allá a las 5 de la tarde con 371 vehículos en esa hora, con unas velocidades que rondan desde los 20 kilómetros, o sea, muy estable la curva. Resulta que cuando yo entro acá a esta herramienta a mirar después de las 11 de la mañana, esa curva se dispara. Entonces ya es donde empezamos a mirar dónde ponemos los puestos de control nocturnos con la policía de tránsito, que nos permite ayudar a mitigar un poco esas velocidades, y también obviamente como se generan unos picos, también tenemos a qué horas son los que están transitando estos vehículos y poder programar, vuelvo y le reitero, el operativo en cualquiera de las tres vías, pero también la hora del operativo como tal. Ya tenemos el panel de mensajería variable, que lo que hace es, desde acá yo puedo poner cualquier mensaje en este panel. Entonces tenemos mensajes, qué sé yo, las vías no son pistas de carrera, vía mojada tenga cuidado, estamos en temporada de lluvias, en fin. Obviamente esto solamente tenemos acceso a 2 personas, porque no falta un tercero que se ponga a escribir quién sabe qué hay en ese o mensajes de amor o cualquier cosa, y obviamente tiene que ser de acceso restringido. También tenemos cámaras, las LPR, que como les digo, en teoría, pues en la práctica también está funcionando, pero falta la base de datos por detrás. Esto le está consumiendo información al Ministerio de Transporte. Pero al Ministerio de Transporte, según el contrato del RUN, el RUN tiene que estarle suministrando la información. Ahí deberían aparecer cuántos vehículos están circulando sin SOAT, cuántos sin tecno, cuántas motos sin SOAT y cuántas motos sin tecno. Pero no aparece la información porque apenas el RUN 2.0 debe estar en su desarrollo para entregarla al ministerio y nosotros ya se la consumimos directamente como tal. Entonces, cuando implementé eso en Manizales, un escándalo que el secretario está montando fotomultas y no sé qué, y no sé qué, y no sé qué. Yo digo, eso no son fotomultas. Me da una información de qué vehículos están circulando sin SOAT, sin tecno, a qué horas y en dónde. Si ya más adelante hay un puesto de control, pues ellos tienen efectivamente la información. Pero una multa automática no es. Estamos en un proceso de instalar 15 puntos, ahí sí, eso ya es otro cuento totalmente diferente. ¿Y por qué razón? Porque diríjase al Observatorio de Movilidad, miren la cantidad de siniestros viales con víctimas fatales que ha pasado, miren dónde se está matando la gente, mire el exceso de velocidad, mire que no están cumpliendo las normas de tránsito, y se genera pues un lindo debate, que precisamente con los términos adecuados y con la fundamentación, incluso me gustaba mucho lo que la directora de la Agencia Nacional de Seguridad Vial nos exponía en cómo entre más número de herramientas tecnológicas ahí se puede combatir directamente la siniestralidad vial, pues nos ayuda mucho a la implementación con herramientas tecnológicas del control en vía como tal. Pero asimismo, digamos que también tenemos otras herramientas ya base que nos permiten determinar o georreferenciamos con un equipo humano que tenemos en la Secretaría la cicloinfraestructura de la ciudad y cómo se está comportando. O en tiempo real, ya no con las cámaras de la policía, sino con las cámaras directamente de la Secretaría, pues cómo está funcionando cierto flujo en donde tengamos las cámaras en funcionamiento. Resulta que esta misma herramienta también nos entrega la cantidad, bueno, esto lo hicimos y recuerdo mucho que como no hay plata, con un programa del Ministerio del Interior, creo que es de trabajo, que es el de Estado Joven, donde el Ministerio les paga su práctica profesional, yo me postulé, me traje postulé como que necesitaba 10 ingenieros y de 10 me dieron 3, pues ellos lo pagaban, pero digamos que ingresaron a la Secretaría, fui beneficiado durante 2 años de ese programa, y recibí pelados de Popayán, pelados del Cauca, un pelado, me acuerdo, de Boyacá, muy buenos, que hoy en día incluso los reencauché, están trabajando en la oficina. Y georreferenciaron todos los parqueaderos de la ciudad fuera de vía, no en vía. Entonces el parqueadero con una capa estática me dice en esa dirección que acabé de picar, la capacidad para 35 motos, tiene un funcionamiento de lunes a viernes de 7 de la mañana a 7 de la noche, de sábados y domingos funciona hasta ahora. No sé, si le doy clic a otro parqueadero me dice que tiene una capacidad para 391 carros y funciona de tal hora a tal hora, que a futuro, pero vuelvo y reitero,
esta es la fase 0 de implementación. A futuro, con la nueva concesión que entra a operar a partir del 1 de octubre, durante 15 años, dentro de los porcentajes y la forma de pago, quedan unos recursos importantes para operar esta vaina y hacerla crecer. O sea, que año a año se le invierta. Pero todo es posible desde la política pública. Les explicaba en su momento cómo coger todo ese salpicón y aterrizarlo a una realidad y cómo garantizarle recursos en su operación. Entonces, cómo uno empieza como a armar esa especie de Frankenstein, pero que termina siendo efectivo en una ciudad. Y que a futuro eso no sea una capa estática de parqueaderos, sino una capa dinámica. Es decir, yo salgo de mi casa por aquí, llego al centro y sé en tiempo real cuántos cupos hay para no perderme la ida hasta el centro y no estar volteando y volteando hasta encontrar cupo del parqueadero. Pero también, digamos que referenciamos las intersecciones semafóricas, donde nos dice el tipo de LED del semáforo, la ménsula, el estado que está. Solo es una capa estática, a futuro ya lo volveremos dinámico para poder que sea a través de tráfico actuado o tráfico dinámico. Planes de manejo de tránsito, a todos nos toca sufrir pues con unos PMTs y pídale a los constructores que presenten de manera adecuada un plan de manejo de tráfico. Pues antes de llegar a la Secretaría solo presentaban como si fuera cualquier derecho de petición y ya, pero realmente establecimos un acto administrativo que tenga unos términos técnicos de presentar un PMT con una modelación, con la implementación del manual de señalización al menos, ¿cierto? Que presentaba 3 tipos de PMTs, uno básico, otro moderado, otro alto, dependiendo de la complejidad de la obra. Pero entonces iban a hacer una urbanización de 1000 apartamentos y presentaban cualquier vaina ya con conteos, incluso hasta manuales de X cosa, o ni conteos manuales. Y esos PMTs autorizados pues establecen así, cosas que cuando el agente de tránsito, cuando circule por ciertos sitios, pregunte a Central si esa obra está autorizada o no y no accione. Pero si no está autorizada, ya accionar con la inspección de policía, que es muy recurrente también, ¿no? Que a veces ustedes dicen, ¿por qué hay tanto trancón en cierta vía? Y ves un andamio ni el berraco pintando la fachada de la casa y ni sin haber pedido un PMT. Tenemos todos los paraderos de la ciudad que vienen articulados con el sistema integrado de transporte público que venimos gestionando para que efectivamente los buses paren en los berracos paraderos y no estén cada 5 minutos parando en donde el personaje le genere la mano. Que eso hace parte de lo que les comentaba del sistema de gestión de flota, que esto sí lo venimos todavía en estructuración. También tenemos georreferenciadas las zonas amarillas, que es para los taxistas, las zonas de carga y descarga de la ciudad y las zonas azules, que son las zonas de estacionamiento regulado en vía, que eso también va articulado al centro de control como tal. Entonces alguien dirá, pero ¿para qué usted cuenta carros? ¿Para qué él lo necesita cada 5 minutos? ¿Eso para qué sirve o para qué no? Pues ya en modelación de tráfico pues tenemos niveles de servicio que permiten establecer si esa vía está a punto de colapsar, si se requiere cambiar esa intersección de pares y sigas por una intersección semafórica o hacer una glorieta, usted cómo evidencia esa situación. Entonces del POT nos traemos una capa que finalmente, qué sé yo, me voy yo acá a la avenida Kevin Ángel, yo sé que este pedacito acá tendrá, capacidad para 3000 vehículos por hora, y actualmente está funcionando por hora a 500, por decir algo, hagamos el ejemplo. Tenemos esta vía por aquí, en este sentido, si me da el cursor. Me dice que tiene una capacidad de 3600 vehículos por hora, una velocidad promedio de 25 kilómetros por hora, un ancho de 3.5 metros en ese sentido, y cuando yo ya miro acá esta vaina me está diciendo que a diario, al menos acá rápidamente, está pasando, por acá tuvo un pico de 371 y tiene una capacidad de 3600, o sea que, ¿para qué le vamos a meter un tercer carril a esa vía? Ya entra uno a definir dentro del Plan Maestro de Movilidad nuevas infraestructuras viales para el municipio, que ya es concreto, pues, que es lo que a la gente le gusta ver. Entonces, de esta plataforma es la operación y el control que se ejerce desde la Secretaría. Pero también ya está la plataforma del ciudadano, que esa plataforma del ciudadano, ya cualquier persona entra, ya tiene unas limitantes, al menos pueden ver las capas básicas que les acabo de mostrar
y otras más sencillas que obviamente un ciudadano no va a tener acceso a dónde están los agentes de tránsito, por decir algo, o no va a tener acceso a quiénes son los vehículos que están circulando sin SOAD y demás. Veamos les muestro este pequeño videito de más o menos cómo está operando en este momento. Queremos invitarlos a conocer el Centro de Gestión de Movilidad, la apuesta tecnológica de la ciudad de Manizales para convertirnos en una ciudad más inteligente. En la sala de visualización recolectamos la información de todos los dispositivos de campo desplegados en la ciudad. Acá tenemos la visualización de los agentes en tiempo real, la visualización de las cámaras y muchos datos más sobre la movilidad de la ciudad. Acá tenemos uno de los dos paneles de mensajería variable que tenemos en el Centro de Gestión de Movilidad. Este es la avenida del centro, el cual nos brinda la información de occidente a oriente, es decir, del centro a Milán, y otro que tenemos en la avenida Alberto Mendoza, el sentido oriente-occidente. Con esto vamos a poder brindarle a la ciudadanía toda la información de las condiciones de la vía en tiempo real. Acá tenemos uno de los 3 puntos críticos, uno que tenemos por cada una de las 3 principales avenidas. Avenida Santander, Avenida Paralela y Avenida Kevin Ángel. En estos puntos tenemos 3 tipos de cámaras. Cámaras de vigilancia, cámaras de conteos vehiculares y cámaras de reconocimiento de placas. Con estas cámaras lo que queremos es mejorar el control, mejorar los tiempos de respuesta de los agentes de tránsito. Adicionalmente contamos con sensores ambientales y sensores de tráfico. Porque la ciudad es inteligente, resuelven problemas reales con tecnología. Entonces, a mí me gusta mucho lo que al equipo de trabajo se le ha transmitido, y ustedes ven al ingeniero Juan que en ningún momento se pone a hablar de fotomultas, fotodetección, sistemas automáticos, semiautomáticos para la detección, que yo digo, de presuntas infracciones por la normatividad actual, sino que son ciudades inteligentes que finalmente ayudan a transformar problemas reales del ciudadano en soluciones reales. Entonces yo no dejo que me lleven a un punto de discusión de que fotomulta no sé qué, sino realmente cuál es el fondo del asunto y por qué la gente está matando. Y ahí se abre el debate, ¿cierto? Pero es un debate que lo damos con ciertos gremios del transporte público, realmente gremios del comercio, la mayoría están de acuerdo, pero es un mensaje que día a día se trabaja en conjunto obviamente con la concesión actual que entra a operar este tipo de sistemas. Y finalmente, como les he dicho, a mí no me gusta inventar la rueda, sino optimizar lo existente, y es acoger nuevas prácticas o casos de éxito, buenas prácticas como lo ha hecho Medellín, y es que día a día a cada uno de ustedes les escriben los ciudadanos con problemas, el concejal, el alcalde, el diputado, el gobernador, el líder de la comuna, el presidente de la junta, y además nos etiquetan en redes sociales por el mal parqueo, porque ustedes no sirven, nosotros, perdón, porque no hacemos control, porque no hacemos nada, y uno a veces se pone del lado del ciudadano y uno dice, tienen razón. ¿Por qué? Porque ellos no tienen todo el contexto que nosotros desde nuestros cargos tenemos. Nosotros decimos, pero pues madre, como trabajamos, le hacemos todos los días, volteamos, los agentes se mueven en la calle, pero un ciudadano eso no lo ve. Y es porque a veces nos falta esa comunicación directa con el ciudadano y los ponemos a consultar la página XXXXX, consulta, envíe el derecho de petición, si el derecho de petición le responde, ponga la tutela, el juez falló, entonces nosotros de la Secretaría hacemos un recurso o el de reposición o el de apelación, listo, si perdemos en primera nos vamos al tribunal o al Consejo de Estado dependiendo del tema, ya hasta eso le perdemos el miedo y esperamos a que no hagan el requerimiento previo de siguiente desacato, ¿cierto? Y el ciudadano necesita es que simplemente le quiten un carro del frente de su parqueadero. Y a veces es falta de comunicación. Y esa falta de comunicación directa la podemos hacer a través de las redes sociales, donde hagamos un ejercicio acá. Seguramente, vamos a ver qué mensajes bonitos nos habrán escrito. Pues el Twitter de la Secretaría. No sé, acá la Sara, que nos hagan quedar mal. El parqueo de la calle 23 entre carrera 24 y 23, despejen, bueno, no han dicho palabras bonitas.
llevo 8 días llamando a movilidad y no contestan, por favor, el semáforo, la carrera tal, más de 8 días causando taco. Acá qué procede, tiene para mantener ese burro viejo, pero no para pagar 2.900 en zona sur, bueno, en fin. Y esta persona pues queda insatisfecho porque alguien no le está respondiendo. Pero cuando uno va a un agente de tránsito, despeja, le manda la foto a la media hora, el ciudadano va a quedar contento y así la percepción aumenta. Pero no ponemos a voltear la gente que venga, ponga el derecho de petición, no sé qué, sino atendamos en tiempo real el tema. Y esto pues, en ese fortalecimiento institucional, esto se vuelve un círculo vicioso. Vean, yo recibí la secretaría con 20 agentes de tránsito, tal vez, y un convenio con la policía a punto de finalizar. Y a hoy hay 73 agentes de tránsito, 10 de la policía, 63 azules. ¿Por qué? Porque tenía un miedo de, me conseguí una plática con Secretaría de Hacienda, contratarlos y después no tener más plática para poder darles el contrato de continuidad por planta temporal. Pues asumí el riesgo, contraté más agentes de tránsito, digamos que hubo más comparendos, más control, aumenté un poquito el recaudo, hubo con qué sostenerlo, fue aumentando, ahora le quité el miedo al Centro de Gestión de Movilidad y espero que ese recaudo aumente, que incluso en la proyección financiera que se hace es que eso va a alimentar el Fondo de Establección de Transporte Público, es decir, el FED para el Sistema Integrado de Transporte Público, que es la proyección que se tiene, es como ir paso a paso y quitarse el miedo de muchas cosas que finalmente transforman a la ciudad. Entonces uno muchas veces es, no, qué pereza, el presidente de la Junta de Acción Comunal tal, lo vamos a atender, me va a pedir es que le printe un periodo parquear y no tengo contrato, ¿qué hago? Pues finalmente hay que entender esa dolencia del ciudadano y acá, por ejemplo, responder en tiempo real a través del centro de control lo que nos etiquetan y así quitar y mitigar un poco esa vaina de que las autoridades somos los malos del paseo. Entonces, lo que terminó siendo como entender ese salpicón de la política pública, nacional, local, cómo hago tal cosa si cuando recibí no tenía plata, cómo me la consigo, cómo maleteo, entendamos la política pública, cuál es su génesis, cuál es su naturaleza y se hace la gestión para que lo que se sueñe se pueda lograr y materializar en pro, obviamente, de reducir los siniestros viales, los lesionados y víctimas fatales y ya mejorar las condiciones de movilidad de una ciudad. Muchas gracias. No sé si hay preguntitas al respecto.